Salut à tous, saludos a todos chicos, bienvenidos a su emisión con Monsieur Davichon. El día de hoy practicaremos sobre la utilización de los artículos definidos y de los artículos indefinidos. Así es, tal vez no te acuerdas, tal vez pasaste español en la primaria, en la secundaria y en la prepa de largo, pero el día de hoy estaremos recordando cómo los debes de ocupar porque son como en español, son muy similares en español, solamente ten en cuenta cómo se van a escribir en francés para que no haya ningún problema. Así que muchísimo ojo y empezamos. Vamos au tableau blanc, on va au tableau blanc. Y ya estamos de vuelta, chicos. Ahora sí, empezamos con los artículos definidos. ¿Cuáles son, Davichon? ¿Cuáles son, prof. Davichon? Bueno, son 4. Bueno, en este caso, en español también son 4. Cuando dices el, la, los, las. Así es, esos son los artículos definidos. Vamos a ponerlos. El, la, los, las. Ahí está. El, la, los, las. Bueno, ahora, ¿cómo serían sus contrapartes en francés? Muy sencillo. Por ejemplo, el primero, vamos a hacerlo así. El primero simplemente vas a poner al revés, inviertes las letras, pero mucho ojo. ¿Cómo sería la pronunciación? Aquí van a decir le. Ojo cómo estoy haciendo la boca, cerrándola. Le, le. Mucho ojo porque va a ser muy importante que lo mantengan en cuenta. Le. Esto es siempre y cuando la palabra empiece con consonante. Si la palabra empieza con vocal, entonces vocal o H muda, entonces ustedes tienen que usar la contracción, que en este caso sería la L y la apóstrofe. ¿Sale? En francés, apóstrofe se le dice apostrophe. Apóstrofe. Entonces vamos a decir el apóstrofe. Así se dice, el apóstrofe. Esa es la primera, ¿no? La segunda es muy similar al español, de hecho es igual, la. Y me puedes decir, oye, prof, ¿la pronunciación será diferente? No, la pronunciación será la misma, la, ¿sale? Y también, como en la anterior, si la palabra empieza con vocal o con H muda, necesitarán hacer la contracción, el apóstrofe, ¿ok? Lo chido, lo diferente es en los plurales, porque en español no existe, perdón, en francés no existe la división entre femenino y masculino, plural, sino solamente hay una sola opción. Por lo tanto, estos dos, ahí está, van a ser uno solo que se va a escribir así. Ahí está. La letra que no van a decir va a ser la S. Y aquí la pronunciación va a ser abierta, como en español. Le. Mucho ojo, mucho ojo, con respecto al singular y con respecto al plural. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces las personas que hablan el español lo pronuncian igual, pero no. Recuerden, el singular es como si cerraran la boca. Le. Y el plural, abres la boca totalmente. Le. Entonces, mucho ojo. Le. Este es un ejercicio que les puede servir. Recuerden imitar, ¿no? Le. Ahí está. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Aquí el detalle para usar los artículos definidos es que ustedes sepan el género de las cosas. ¿A qué me refiero con el género de las cosas? Que sepas de antemano ya, por ejemplo, si algo es femenino, si algo es masculino o si algo es plural. ¿Sale? La mayoría de las cosas que son en español masculinas, en francés también lo son. Las femeninas igual, en francés la mayoría son iguales, son equivalentes. Pero hay excepciones. Ahí va a estar el detalle.
yo les sugiero que cada vez que lean, cada vez que practiquen, anótenle en su libreta las excepciones que ustedes vean para que no haya ningún problema. Ahorita voy a poner unas excepciones para que más o menos se den cuenta a lo que me refiero. Pero empecemos por algo sencillo. Si hablas de algo masculino, por ejemplo, podemos hablar de un celular. ¿Cómo decir un celular? Portable. Y si se fijan, es como en español. Celular es masculino. Portable. Y ya, nada más si quieres decir el celular, vas a decir le portable. Puedes decir, por ejemplo, le stade, el estadio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así va a funcionar en el caso del masculino singular si empieza con consonante. Pero ¿qué pasa si empieza con vocal? Porque también existe la opción de vocal. Bueno, usas la contracción. Hablamos en el caso de árbol. ¿Cómo se pronuncia árbol? Arbre. Arbre. Nada más lo que vas a hacer es pegar la L con esta sílaba. L'arbre. L'arbre. Eso es el árbol. Si tomamos algo en cuenta que empiece con vocal, con H muda, tenemos el caso de hospital. Atención a la utilización del acento circunflejo. Recuerden que solamente indicaba que anteriormente había una S. Y sí, ¿no? En español decimos hospital, pero en francés se la quitaron. Entonces aquí sería l'hôpital. Recuerden que aquí la S no existe, por lo tanto es l'hôpital. L'hôpital. Y el hospital también, como en español, se considera masculino. Pasémonos a una opción femenina. Por ejemplo, podemos hablar de la casa. La maison. La maison. La casa, ¿no? O podemos hablar de la fille. La fille. ¿Qué es que c'est la fille? La niña, pero también puede significar la hija. Así que mucho ojo. Ahora tomemos en cuenta algo que empiece con vocal o con H. Tenemos el caso de naranja, por ejemplo. Ojo, no se pronuncia como en inglés porque mucha gente me dice orange. No, no, no. Aquí la pronunciación sería l'orange. L'orange. Ahí mero, ¿ya vieron? Y también es femenino, la naranja, nada más que en este caso empieza con vocal. Necesitamos hacer la contracción. Y otra opción sería, por ejemplo, el caso de arpa. Arpa en español no lleva H, pero en francés sí la lleva. La E final no se dice, por lo tanto van a mencionar l'arpe. L'arpe. ¿Sale? Bueno, de hecho, esa es una excepción. Si se fijan, esa es una excepción, porque en español decimos el arpa, masculino, pero en francés se considera femenino, la. Así que aquí vamos poniendo unos ejemplos en cuanto a las excepciones. Para el caso de plural, existen las dos posibilidades, con consonante o que empiece con vocal o con H. Si empieza con consonante, aquí ya no importa si es femenino, si es masculino, ya no, aquí no importa. Cualquier cosa mientras sea plural, ocupas el artículo definido le. Por ejemplo, algo femenino. Hablamos de televisiones. Le televisión. Le televisión. Recuerden que la S final no suena. Le televisión. Y tomamos algo masculino. Por ejemplo, hablamos de los perros. Le chien. Ojo, tenemos aquí la regla de la N. ¿Se acuerdan? En se pronuncia como en. Le chien. Los perros. ¿Sale? Esa es la opción donde la S no va a sonar. ¿En qué casos la S va a sonar? Cuando empiece con vocal, por ejemplo en el caso de naranjas. Les oranges, ¿ya vieron? Ahí pronuncio las naranjas. Les oranges. Pego la S con la siguiente O. Y en el caso de, por ejemplo, hospitales. Hospitales se escribe así. Les hôpitaux. Aquí la X no tiene un sonido, tiene
diptongo, AU, que se pronuncia como O, por eso dicen les sopito. Aquí yo sugiero que cuando lo copien, escriban como algo así, para que se acuerden que ustedes tienen que hacer la liaison. Recuerden, eso se llama la liaison. Y otra opción que, por ejemplo, sea, no sé, una excepción que en español sea femenino o viceversa, sería el caso de coche. El coche, el auto, es masculino, pero en francés se dice la voiture. Eso es el coche. Se considera femenino en francés, pero en español es masculino. Ahí a eso me refiero, que hay cosas que no funcionan como en español, son a la inversa. Y no solamente funciona en el caso de singular, también funciona en el caso de plural. Tenemos el caso de los cabellos, cheveux, les cheveux. Aquí se traduciría como los cabellos, pero en español se traduce mejor como el pelo, el pelo. En español es singular y en francés es plural. ¿Sale? Ahí no checamos nada de femenino o masculino, simplemente es que en español es singular y en francés es plural. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la gente. Nosotros decimos singular femenino, la gente, pero en francés es plural. Es como si dijeras las gentes. Le gens, le gens. Así que mucho ojo porque sí es parte importante cuando veas este tipo de circunstancias, rapidito, escríbelo en la libretita y siempre remárcalo, ponlo en un color que tú rectifiques, en un marcatextos, para que cada vez que revises tus notas los identifiques rápidamente. ¿Sale? Bueno, estos son los artículos definidos. Así que continuamos con los artículos indefinidos. Perfecto, seguimos con los artículos indefinidos. Los indefinidos son, en sencillas palabras, también son 4. Por ejemplo, un, una, puede ser un o uno. Aquí puede ser dos opciones, uno o uno. Una, unos, unas. También tienen su equivalencia en español. Digo, en francés, me disculpe, en francés. Por ejemplo, para decir un o uno, pues es básicamente lo mismo. Sí, pero lo que va a cambiar es la pronunciación. Recuerden que este es una pronunciación nasal. Le voy a poner el simbolito, ya saben que les he mencionado que aquí lleva como el acentito de la ñ, ¿sale? Eso significa que es nasal. Recuerden, un sonido nasal es cuando no hay obstrucción, cuando se aspira el aire, no hay obstrucción. Así que dicen an, an, an. No muevas la lengua y abre la boca, ¿no? An. Eso significa uno o una. Mucho ojo porque el femenino se escribe así, une, pero la pronunciación es como si lo dijeras en español, un. Es como el anterior. Así que esto ha sido muchas ocasiones, mucha gente se equivoca porque en vez de decir un, dicen un y viceversa, ¿no? O sea, lo mezclan. Así que por eso pongo, digamos, entre paréntesis, la forma en que lo deben de pronunciar. Recuerden, masculino es un, femenino es un. Un, un. Para el caso del plural, chicuelos, pues es básicamente la misma situación que la anterior. No existe la diferencia entre femenino y masculino. Simplemente en francés lo vas a poner como el de. 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 Y así funciona. ¿Sale? Aquí no existe eso de la contracción. No. Aquí no existe nada. Aquí simplemente si el objeto es masculino empieza con vocal o no, no hay problema. Por ejemplo, podemos decir un
Podemos decir un qué, un cielo, un ciel, ¿no? Podemos decir un hospital, bueno, vamos a utilizar la misma. Un hospital, etcétera, ¿no? No importa si empieza con vocal o con H, pues es igual. Para el femenino pasa la misma situación. Une maison, una casa. Tenemos el caso de une église, una iglesia, una église, etcétera, etcétera, etcétera. También no hay problema. Y para el caso de los plurales, simplemente es de. Aquí solamente tendrían que tener atención si empieza con consonante o si empieza con vocal para que hagan la liaison, el ligue. Por ejemplo, si hablamos de películas, film, van a decir unas películas de film, de film. Y si hablan de algo que empiece con vocal, por ejemplo, hablamos unas iglesias, bueno, no, vamos a poner otra cosa. Bueno, no se me ocurre nada en la mente ahorita. Vamos a poner, no sé, árboles. Unos árboles, ¿no? Desagua. Aquí tienen que hacer la misma situación de la liaison. Juntas la S con la siguiente vocal, que en este caso es desagua. Desagua. Y ahí está. No hay mayor complicación. Simplemente recuerden cuáles son los artículos definidos, cuáles son los artículos indefinidos. Normalmente los indefinidos hablan de cantidad. Los artículos definidos pues es literal definen la cosa, la persona, la opción. Así que, voilà. Bueno, hasta acá llegó la emisión. Un placer que hayan estado en esta emisión. Espero hayan copiado bien, bien, bien perrón. Si tienen dudas, pues ya saben, déjenlo en la caja de comentarios. Estaré al pendiente de si tienen dudas, comentarios, saludos, inclusive también. Ahí los vamos a estar saludando. Y pues nos vemos a la siguiente. Ya saben, por favor, denle click, dale un like a la emisión. Compártanlo con las personas que ustedes crean que les interesa el aprendizaje de francés. Y nos estamos viendo la siguiente emisión. Así que, au revoir a tous. Nos vemos. Au revoir.